Es 1914 y Europa es el centro militar y económico del mundo. Hay mucha prosperidad por todas partes, pero también conflictos y egos grandes, y todos quieren demostrar que son los más fuertes. Y con todo este poder, ¿por qué no hacemos algo noble, como acabar con la pobreza? No, mejor tengamos una guerra. La Primera Guerra Mundial de 1914-1918 fue el evento histórico que definió el acontecer del siglo XX. Devastó el orden político, económico y social de Europa y su dudosa conclusión sentó las bases y preparó el camino para el escenario aún más destructivo. La Segunda Guerra Mundial, en aquel entonces los civiles, perturbados por la magnitud de las batallas y el escandaloso número de bajas, la denominaron la Gran Guerra. La Gran Guerra fue tan terrible que dejó más de 8 millones de víctimas militares y 6.6 millones de víctimas civiles. Murieron casi el 60% de las personas que lucharon. Los actores más poderosos, Gran Bretaña, Rusia y Alemania, gobernaban imperios coloniales mundiales que querían expandir y proteger. A lo largo del siglo XIX consolidaron el poder y se protegieron forjando alianzas con otras potencias europeas. Alemania había invadido Alsacia y Lorena, incluyendo su territorio. A su vez, Austria y Hungría había agregado su territorio Bosnia, Herzegovina, tierras de Serbia, y Serbia, teniendo de aliado a Rusia, lo respaldó. En julio de 1914, las tensiones entre la Triple Entente, también conocida como los Aliados, y la Triple Alianza, también denominada Potencias Centrales, escalaron tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero al trono de Austria y Hungría, y su esposa la duquesa Sofía, por parte de un nacionalista serbio-bosnio. Durante su visita al Sarajevo, Austria y Hungría culpó a Serbia por el ataque. Rusia respaldó Serbia. El evento sirvió como causa inmediata de la guerra. Sin embargo, otros motivos políticos y de muy largo alcance, como el expansionismo del Imperio Austro-Húngaro, la unificación de Alemania de Otto von Bismarck, o el imperialismo británico en las zonas del norte de África y el Medio Oriente, tuvieron a los europeos en constantes enfrentamientos desde finales del siglo XIX. Cuando Austria y Hungría declaró la guerra, Serbia, sus aliados intervinieron y el continente entró en guerra. El Imperio Austrohúngaro y Alemania formaban parte de un bloque sólido en el centro de Europa. Para evitar el enfrentamiento directo en este y oeste, Alemania puso en práctica el plan de Schlieffen, que consistía en enviar la mayor parte del ejército al frente occidental, atravesando Bélgica e invadiendo Francia con el fin de vencerla rápidamente. Luego, esas fuerzas sí podrían movilizarse hacia el este y forzar parte del frente oriental. Los planes de Alemania no se cumplieron. Tras la invasión de Bélgica, Reino Unido le declaró la guerra a Alemania. Así, la avanzada alemana fue detenida por los franceses y por la Fuerza Expedicionaria Británica en la primera batalla de Marne en el mes de septiembre de 1914. En el mar, tras no lograr sus objetivos de Jutlandia, Alemania desató una guerra submarina sin cuartel para intentar cortar la vía de suministros a Francia y Gran Bretaña. Pero el hundimiento de algunos barcos como el Lusitania y el Sussex, con sus ciudadanos estadounidenses a bordo, se volvió en su contra y precipitó a la entrada de guerra de Estados Unidos con los aliados en 1917, y se sumó a la Triple Entente. Mientras tanto, Arthur, ministro de Relaciones Exteriores, envió mensaje en enero de 1917 al gobierno mexicano de Venustiano Carranza. Le ofrecían respaldo militar a México para que entrara en conflicto con los Estados Unidos y así recuperar los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México. La estrategia consistía en ocupar el ejército norteamericano en una guerra fronteriza y así distraer la atención de Washington de lo que ocurría en Europa. Sin embargo, el telegrama fue interceptado. En 1918 llegó para los aliados con el serio inconveniente de la retirada rusa de la guerra por la Revolución Soviética. Por otra parte, los ejércitos de potencias centrales estaban agotados y desprovidos de recursos. No contaron con las fuerzas necesarias para invadir París en junio de 1918 y perdieron la segunda batalla de Marne. En Alemania, la población atravesaba una fuerte crisis que causó insurrección obrera de Berlín. El emperador Guillermo II abandonó su cargo y a continuación se estableció un gobierno provisional que estableció una república en Alemania el 11 de noviembre de 1918. El nuevo gobierno alemán firmó el armisticio de Campiche, que dio fin a la Primera Guerra Mundial.